Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Hoy estamos de lujo con un programa muy interesante que vamos a hablar del estudio ALINA. El estudio ALINA es un estudio que suma a las terapias moleculares en etapa temprana. Ya hemos platicado en este programa del estudio ADAURA con pacientes que son EGFR y ahora vamos a hablar de unos resultados que se presentaron en el Congreso Europeo de 2023. Es el estudio ALINA y pues importante nada más mencionar que ALK es una población de aproximadamente 7% de los pacientes, pero ha sido el subgrupo de pacientes que más se ha beneficiado en etapas avanzadas de dar una terapia dirigida. Hay varias opciones como son alectinib, lorlatinib, brigatinib, pero pues en esta ocasión importante es que se posiciona alectinib en el tratamiento adyuvante de pacientes que tienen etapas tempranas con ALK positivo. Y para poder hablar de eso, pues tengo dos amigos que son excelentes médicos, la doctora Maritza Ramos, que ella es oncóloga médica por el Instituto Nacional de Cancerología e hizo una alta especialidad en oncología torácica del mismo instituto, y el doctor Fabián Martínez, que es oncólogo médico por el Centro Médico ABC, y también es una alta especialidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Y pues un gusto platicar con ustedes dos para poder analizar todos los detalles que tiene este estudio. No, pues es un gusto estar aquí. La verdad, muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un gusto compartir este podcast con Fabián, grandes amigos, y bueno, creo que va a estar bueno este programa. Pues un gusto con los dos. Y me gustaría, Fabián, no sé si nos puedes comentar en relación al diseño del estudio. ¿Qué es lo que tú ves? Es un estudio que compara alectinib con quimioterapia, pero ¿cómo ves el diseño en general? Todo pues las situaciones que pudimos platicar previamente en relación a ciertas cosas de las etapas y todo lo que incluyen ellos. ¿Cómo lo ves? Pues lo primero que hay que comentar es el tipo de estudio. No es un estudio como nos gusta, un estudio fase 3, ¿no? Que está aleatorizado y que está buscando representar a la población que potencialmente podría beneficiarse de alectinib, ¿no? Que son pacientes de más de 18 años con un diagnóstico del cáncer de pulmón, ¿no? Con rearreglo de ALK positivo, en este caso con etapas tempranas, específicamente 1B a 3A por la 7ª edición de la AJCC, y que fueron elegibles a recibir platino. Esto es importante, o sea, los pacientes no eran inelegibles, eran elegibles a recibir platino, que tenían una adecuada función orgánica y que no hubieran recibido tratamiento sistémico. Estos pacientes eran candidatos a cirugía y se llevaron a cirugía con la intención curativa, y después de la cirugía es que se hace una aleatorización, ¿no? Que es cuando ya se inicia como tal la parte de la intervención. ¿Por qué decimos que un estudio fase 3 como nos gusta? Porque tiene que ser en estas condiciones, en donde además se tiene que comparar contra lo que sería el estándar para estos pacientes, ¿no? Que esto se puede discutir aún más, si para los pacientes con ALK en etapa temprana el estándar sería quimioterapia, que va contra quimioterapia basada en platinos, 4 ciclos, y en el brazo experimental pues se les ofrece alectinib 600 miligramos 2 veces al día, esto por 2 años. Y después de esto se les daba un seguimiento hasta la recurrencia, o en el caso de los pacientes con toxicidad inaceptable, en donde el objetivo primario que se define, en este caso por el grupo de investigación, es la supervivencia libre de enfermedad, ¿no? Ese es el objetivo primario, y hacen un coestudio o un coobjetivo en donde lo primero que se analiza son etapas 2 y etapas 3A, y de manera jerárquica la intención de tratar. ¿Qué es esto? Que ahí sí ya meten las etapas 1A, que sabemos para nosotros que con aquellos pacientes que con quimioterapia la recomendación de quimioterapia per se no es tan fuerte. Sí tiene una recomendación, pero no es tan fuerte.
Y si es positivo en etapa 2 y 3A, se meten pacientes con etapa 1B para hacer un análisis por intención a tratar. Y claro, los objetivos secundarios, sistema nervioso central, ¿no? La supervivencia libre de enfermedad del sistema nervioso central, supervivencia global y seguridad. Oye, una pregunta. Aquí con esta parte del diseño, algo que suena como que no impacta tantísimo, la verdad, pero que sea JCS7 versus la 8, hay algunos cambios en etapas tempranas, particularmente los que eran 1B, ¿no? Que se pasan a 2A los tumores más de 4 centímetros. Entonces, pues los resultados que teníamos en la etapa 1B era de dar o no dar quimioterapia, o sea, realmente era algo que tienes que platicar con el paciente. Es un análisis de subgrupos de un estudio que se hizo justamente en la etapa 1B, que conocíamos antes. Pero entonces no era como mandatorio dar en la etapa 1B quimioterapia, sino que se platicaba realmente con el paciente y se buscaba esa opción. En este caso, cuando los meten como 2A, prácticamente todos los dos estamos acostumbrados a dar tratamiento de quimioterapia. ¿Esto creen que impacte en esto? ¿En la decisión de meter a estos pacientes, por ejemplo? La verdad es que creo que aquí el corte es el tamaño del tumor, ¿no? 4 centímetros, que es lo que en ese análisis de subgrupo del estudio CALGB, pues es en los que se vio que había como más beneficio con la quimioterapia, ¿no? Finalmente estos pacientes ahora pasan a ser una etapa clínica 2, ¿no? Yo creo que la verdad es que también hay que tomar en cuenta algunos otros factores, pero para mí, y en realidad esto es algo muy común en los estudios de adyuvancia que incluyen pacientes igual en Adaura, por ejemplo, desde etapas clínicas 1B, sobre todo pues el tamaño del tumor, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena incluir a estos pacientes, aunque en este estudio específicamente fue un porcentaje pequeño, el 11% de los pacientes tenían etapas clínicas 1B, la mayoría, poco más del 50%, eran etapas clínicas 3A, ¿no? Donde ahí pues sí es más fuerte la evidencia de la quimioterapia adyuvante. Y es un estudio retador, o sea, meter 257 pacientes en etapas tempranas con LK, aleatorizarlos, no es tan frecuente encontrarlos. Entonces, yo asumo que, esto es importante entender que, bueno, estos no son los pacientes tampoco que vemos en screening, y que, bueno, para poder tener los resultados que finalmente se obtuvieron, este diseño de estudio lo hicieron hace tiempo, o sea, tiene mucho tiempo, no me acuerdo exactamente de cuándo, pero sí es importante que no fue un estudio de esos rápidos. Por ejemplo, el Adaura es un estudio que posiblemente reclutó mucho más rápido que Alina, y esto tiene que ver, y se los pregunto, porque aquí dan 2 años de alectinib y no dan quimioterapia. O en los grupos de alectinib no recibió quimioterapia, es virgen a quimioterapia, le dan directo alectinib 2 años. Ahorita que tenemos resultados más maduros de la Adaura, donde le dieron 3 años a los pacientes, sí recibieron quimioterapia y le dieron, osimertinib 3 años, y están haciendo ya estudios fase 2 para ver si se incrementa a 5 años. ¿Ustedes creen que el tiempo de dar alectinib por 2 años sea lo mismo? ¿Va a pasar exactamente igual que con lo que pasó con OSI, que estamos buscando a lo mejor más tiempo? Yo creo que en este escenario, finalmente la primera cuestión es, ¿no?, si le quitábamos o no la quimio al grupo de experimental. Hay suficiente información para evidenciar que el mejor tratamiento para estos pacientes es un inhibidor de TKI, ¿no? Inhibidor de LK. Entonces, el ya no darles quimioterapia ya suena bastante lógico en el contexto de que ahora quiero evaluar qué tanto control me va a dar durante la adyuvancia. Sí es cierto que, como con el estudio Adaura, vamos a tener la duda de, bueno, ¿y cuánto tiempo es suficiente como para poder lograr obtener un beneficio? Que lo que queremos es que el paciente tenga mejor calidad de vida y que tenga mayor supervivencia, ¿no? Que vivan más, que se curen más pacientes. Con todos los TKIs pasa este fenómeno de que probablemente estemos deteniendo la enfermedad y no sepamos realmente cuántos pacientes se van a curar. Con los estudios y las curvas de supervivencia que ahorita platicaremos, eso todavía no lo podemos saber porque apenas se están reportando los primeros 20 y tantos meses, 27 meses de seguimiento de los pacientes. Y aunque se ve una diferencia en la recurrencia, en la supervivencia global eso todavía no se alcanza a ver. Y probablemente hacia adelante, eso con las terapias que se pueden dar a los pacientes más adelante, pues el paciente tenga múltiples opciones de tratamiento antes de ver una defunción por esta enfermedad. Entonces, es difícil saber si 2 años es suficiente, si necesitamos más.
Solo el patrón de recurrencia y las opciones de tratamiento que se van a tener que reportar más adelante nos van a poder dar un poquito de luz sobre si estos pacientes con 2 años es lo que requieren. Sí, he comentado un poquito en la introducción, que es tal vez el subgrupo de terapias dirigidas más exitoso, ¿no? Donde tenemos el 62% de personas vivas con ALK en etapa avanzada a 5 años. Entonces, pues aquí, Maritza, ¿tú cómo ves? Porque muchas veces, el desenlace que deseamos en general en oncología es sobrevida global, pero más aún en la población en etapa temprana. Ahí somos como más quisquillosos y queremos resultados sobre vida global. Ahora, pues por cuestiones de que van a recibir en un futuro seguramente cualquier paciente que progrese de los de quimioterapia y progrese, va a recibir un tratamiento dirigido, que ya luego platicaremos de lo que pasó en el estudio, pero ¿tú cómo ves eso en el futuro? O sea, ¿nos va a generar lo que nos pasa en etapa avanzada de que hay un control tan bueno de la enfermedad que finalmente se empareja a la sobrevida global y a lo mejor nos permita ver una diferencia? Sí, bueno, ese es como uno de los principales riesgos para los datos que se van a venir a futuro en supervivencia global, ¿no? Porque finalmente estos pacientes que recibieron quimioterapia, pues a la progresión justamente lo que van a recibir es el TKI, ¿no? Y que finalmente este TKI ya en un escenario recurrente, pues vaya a prolongar esa supervivencia y a lo mejor no logremos ver esta diferencia, pero creo que eso pues ya lo veremos con el paso del tiempo. También, Adaura finalmente también se presentó el año pasado, ¿no? Estos resultados en supervivencia global, que era lo que todo mundo esperábamos, ¿no? La verdad es que, como tú dices, estos estudios en etapas tempranas, el objetivo casi siempre es la supervivencia libre de enfermedad, pero finalmente ya vimos que sí se traducen en una supervivencia global, donde prácticamente ahí ya a nadie le queda duda de utilizar estos medicamentos. Es que a mí sí me queda la duda nada más, porque lo que tenemos ahorita es de sobrevida 5 años, y cuando se les quita los imertinib a los pacientes, se ve que la curva se empieza a bajar ya mucho más rápido. Y yo creo que, el seguimiento a 5 años, a lo mejor ahorita ya nos quedamos cortos en el Adaura para ver realmente esa diferencia, aunque va a haber impacto en sobrevida global, pero creo que nos quedamos un poco cortos con la observación, y aquí es menos tiempo, son 2 años, entonces no sé si va a pasar el mismo fenómeno, que se nos cae la curva y luego lo vamos a estar rescatando con inhibidores pues ya a la progresión, ¿no? A la progresión, pero es algo como interesante. Yo creo que ahí sí, pensando cuál sería el diseño ideal, o sea, para poder respondernos eso, tendríamos que hacer algo que quién sabe si sea tan ético, que sería que a los pacientes a la progresión o a la recurrencia o a la progresión no les demos nada, para que veamos obviamente cómo se comporta la curva, ¿no? En el caso de los pacientes ALK, donde se tienen terapias que son tan efectivas, es probable que 5 años incluso no sean suficientes, ¿no? Que tengamos que ver todavía más tiempo. Pero ojo, estamos hablando de una enfermedad que a los 5 años, en etapa temprana, al 50% ya fallecen. Y aquí probablemente el 50% ya no sea, porque ya con la quimio alcanzábamos más del 50%. Entonces ahorita con los inhibidores, que finalmente eso es lo que medimos con la curva de Kaplan-Meier, ¿no? La mediana, cuando llegan al 50%, pues 5 años no va a ser suficiente, nos vamos a tener que llevar a 8. Si ya con esta enfermedad, que en etapa metastásica llegamos a los 5 años de supervivencia global, con un muy buen control de la enfermedad, en etapa temprana puede que esto se alargue. Entonces ahí puede que tengamos otros dos fenómenos a observar. Uno es, está bien, mi mejor terapia al principio, que en este caso en etapa de metastásica no hay duda, y en etapa temprana, si me rinde más, o sea, en control de la enfermedad, porque como hay tan poquito volumen de la enfermedad, este control se puede prolongar, pues ya no 2 años ni 3, o sea, a lo mejor más tiempo. ¿Valdría la pena justificar tener esa terapia tan prolongadamente en la exposición? No lo sabemos. Una forma que podría a lo mejor ayudarnos sería el monitoreo con el DNA circulante, ¿no? Que eso en la etapa temprana con inmunoterapia se está tratando de estratificar y de poder como que personalizar, por decirlo así, a los pacientes que van a requerir más terapia o menos terapia. Y aquí también el DNA circulante también nos podría ayudar como un factor para decidir monitorizar a los pacientes. Obviamente, eso es ya fuera del estudio. A lo mejor esa información nos la darían más adelante, pero
sería riesgoso a estos pacientes dejarlos sin nada para podernos contestar, ¿no? Satisfacer esa curiosidad de no, sí, mira, si no le damos tratamiento, sí vivían mejor, ¿no? Con el medicamento experimental desde el principio. Oye, lo que comentas es interesante. Me gustaría ver qué piensa Maritza, porque muchas veces pensamos en el DNA circulante post cirugía, si está, es de mal pronóstico y como que hay que darle. Entonces, pero muchas veces en una etapa temprana no lo encuentras, o sea, no encuentras DNA circulante después de la cirugía. Entonces, ¿qué tanta, o sea, ahorita digo, filosofando un poquito, qué tanta falsa tranquilidad o preocupación me tiene que dar el DNA circulante para tomar una decisión? Porque ahorita el problema que tenemos siempre en la adyuvancia es que la damos completamente a ciegas. Hay pacientes curados que les vas a dar 2 años de alectinib, y hay pacientes que sí van a recurrir y esos los vas a beneficiar. Pero entonces, ¿el DNA circulante sirve? ¿Qué tanto sirve? Bueno, la verdad es que sí hay varios estudios donde hemos visto la utilidad de hacer ctDNA circulante, ¿no? Finalmente, prácticamente en todos nos dicen que si está presente después de un procedimiento quirúrgico, pues prácticamente 100% de esos pacientes van a tener una recurrencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a lo mejor estaría bien, no sé, si después de 2 años, y también aquí el punto de 2 años también es arbitrario, depende del estudio, ¿no? O sea, en Adabra fueron 3, aquí fueron 2, ¿no? Y hay algunos otros estudios que están haciendo donde también varía un poco el tiempo, ¿no? A lo mejor pasando ese tiempo tendríamos que ver si lo hacemos, y si a lo mejor sigue positivo, tal vez tendríamos que continuar, ¿no? O incluso al año hacerlo, y si está negativo detenernos, ¿no? Eso finalmente, como dice Fabián, la verdad es que sería ya filosofando un poco más, pero en realidad yo creo que sí es algo que nos serviría. El punto es que en la práctica diaria pues no es tan fácil tener un acceso a ctDNA, ¿no? También esa es una implicación importante. Estamos con el puro diseño del estudio, o sea, imagínate. Pero es interesante, y algo que también es importante es que sabemos que una de las potenciales problemáticas que tiene el paciente con LK es la afección a cerebro. Entonces, aquí hacen algo que es raro, que no es estándar, pero para nada, que es dar seguimiento a cerebro. ¿Ustedes cómo ven? Esto lo tenemos, o sea, ya los pacientes con LK deberíamos de tener esto como o sea, todavía no hay un beneficio claro de hacer esto, de hacer este estudio a cerebro, pero ustedes con este estudio quedarían tranquilos y sería algo que meterían a su práctica cotidiana si tenemos un paciente de ALK. La verdad es que no. O sea, no tenemos, entiendo la motivación, ¿no?, del que diseñó el estudio de decir, pues ya sé que la enfermedad tiene mucha recurrencia o actividad en el sistema nervioso central y quiero demostrar que bien se ve mi medicamento contra quimio placebo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es la manera más estricta, sí. Si eso nos cambia, ¿no?, un poquito el seguimiento, pues todavía no, porque tendríamos que tener un estudio que justamente preguntara cuál es la diferencia entre darle un seguimiento usual, que en este caso es hasta que tenga síntomas, además de los estudios de imagen, que puede ser y así cada 3 meses, luego cada 6 y luego cada año, contra hacerle esos estudios con ese intervalo y además con una resonancia magnética, que eso no es real en la práctica. En la práctica eso no está claro que eso tenga un beneficio. De hecho, el seguimiento que estamos haciendo usualmente está basado en estudios en donde no se ve más beneficio de hacerlo más estricto, ¿no? Por ejemplo, cada 2 meses y que luego cada 4. O sea, ya se ha intentado y no muestra un mayor incremento de detección de etapa de recurrencia. Entonces, entiendo que en el diseño es más por el objetivo de evidenciar cuando hay recurrencia y que eso lo puedas comparar contra tu droga que sí va a tener mucho control del sistema nervioso central. Entonces, creo que está bien. No creo que sea ciertamente necesario que lo traslademos ya a la práctica, porque además en primera va a ser muy complicado, va a ser caro. Y en segunda, no lo vamos a poder implementar. No lo vamos a poder implementar. No tenemos evidencia de que eso realmente vaya a impactar. Si es que decidimos tener un paciente, si tenemos un paciente así y decidimos y puede tener acceso a esta droga, la resonancia sea la respuesta como parte del protocolo. Ok. ¿De acuerdo tú también, Maritza? Sí, la verdad es que creo que
sobre todo en etapas tempranas, el hacerlo cada 3 meses no es nada estándar, ¿no? Que fue como se empezó a hacer la resonancia magnética en este estudio, no es estándar. Finalmente, pues sí, a lo mejor fue para mostrar este beneficio en la supervivencia libre de enfermedad intracraneal, que sabemos que alectinib tiene buena efectividad ahí, pero la verdad es que no es práctico y no es estándar. Sí, muy bien. Y pasando ahora a las características de los pacientes, ¿algo que les haya llamado la atención? Sí, finalmente así hay que platicar un poquito del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un tamaño de la muestra relativamente pequeña, pero esto se justifica porque obviamente ellos esperaban una diferencia grande, ¿no? Eso ya lo sabíamos de los estudios metastásicos. Y entonces en este escenario ellos podían calcular una diferencia amplia, ¿no? en la supervivencia, y daba esa muestra. Con eso dicho, pues obviamente los brazos iban a quedar pues relativamente pequeños, menos de 150 pacientes por cada brazo, y entonces la aleatorización se vuelve un reto. Y lo digo porque en sus características basales, en el grupo de alectinib, pues hay un poquito más de mujeres, ¿no? 58% versus 46%, que para cualquier otro estudio, si le pones ahí y le haces una prueba estadística, con más número, te sale que sí hay una diferencia entre esa proporción de pacientes. En el caso de la quimioterapia, en el brazo de la quimioterapia, pues quedaron más hombres, ¿no? Entonces, no sabemos eso qué tanto impacta, porque realmente eso es complicado, pero si queremos un estudio fase 3 bien aleatorizado, pues tendríamos que ver los números mucho más similares. Y esto entonces también refleja otro tema, ¿no? Que es la frecuencia de antecedente de tabaquismo, que en el caso específico de los que nunca han fumado, pues en el alectinib hay 65% y en los pacientes de quimioterapia 55%. Entonces, esa es una diferencia del 10%. Hay que nuevamente entender que esto viene también dado por el número de la población que se tuvo que aleatorizar, pero de todas maneras sí es para reconocer. De ahí en fuera, en lo demás, pues más o menos están equilibrados, ¿no? La población asiática, que siempre es un tema peculiar, pues del 55-56%, igual el estado funcional, la etapa al diagnóstico, el estado ganglionar también es bastante similar, y la histología, pues también, ¿no? La mayoría son no escamosos, que están representados por el adenocarcinoma, y la cirugía, pues la lobectomía, ¿no? Y cuando vemos la mayoría, estos 97 y 92%, los otros, en realidad no son un procedimiento menor, que es lo que nos preocuparía, ¿no? Que hubiera sido una segmentectomía. Aquí no, aquí se hace o una lobectomía en manga o una bilobectomía. Entonces el procedimiento pareciera así a grosso modo que están bien operados y con el estándar de tratamiento. Tú, Maritza, ¿cómo ves particularmente, comentaste hace ratito algo de la etapa 3? ¿Cómo la ves? Sí, la mayoría de estos pacientes fueron etapas clínicas 3. Obviamente, pues yo creo que esto también hace que tengan más beneficio justo con el TKI, ¿no? Probablemente, y eso yo creo que lo vamos a ver más adelante ya con los resultados, pero bueno, o sea, toda la información que tenemos es en etapas 4, obviamente entre más etapa pareciera que pues hay mayor beneficio. Sí, lo que me llama la atención es que hay etapas 3A en un 53% más o menos, y N2 es el 49%, o sea, muchas de las etapas 3A a lo mejor no son T3N1, no son T4N0, sino que pueden ser muchas de ellas N2, ¿no? Y de esos N2 nunca nos dicen si hay, que es algo que siempre platicamos, que si es multiestación, si es bulky, no bulky. Platicando con una cirujana de tórax, con la doctora Simonetta Pimienta, la verdad es que algo que me dicen y que cambia a veces en el sitio, en el centro donde lo haces, pero es que muchos centros pacientes N2 multiestación no van a tratamiento quirúrgico a menos que sea un hallazgo incidental, ¿no? La enfermedad voluminosa, pues se ve, esa no debería entrar. Entonces, queremos pensar que los N2 voluminosos aquí no existieron y los N2, si había multiestación, fue un hallazgo incidental, pero es lo que queremos pensar. La verdad es que cuando uno ve las guías internacionales y lees, pues muchos centros en Estados Unidos de las guías NSSN operan enfermedad bulky y operan multiestación, que cada vez estamos entendiendo que esos subgrupos no se debían de operar de entrada, ¿no? Que debemos ir a una estrategia neoadyuvante, pero aquí no nos lo aclara, ¿no? Es quizá como una laguna que queda porque es una proporción, como comenta bien Maritza, que es la proporción más grande de pacientes. Y no sabemos si estos pacientes tienen una desventaja y lo debemos de manejar como un paciente diferente. Entonces,
pero la verdad creo que todo lo demás, como ya lo comentaron, ¿no? Pero esa sería como una observación que también tengo en este estudio, que creo que es como interesante. Pero ahora sí, pasando a los resultados, ¿cómo los vieron? ¿Cómo los viste, Fabián? Pues no voy a decir que nos sorprende, porque finalmente sí esperábamos una diferencia importante. Ahorita el seguimiento, primero hay que mencionar que el seguimiento de ambos grupos es a 27, casi 28 meses, y ya están reportando la supervivencia libre de enfermedad, sobre todo en el primer objetivo, que era etapa 2 y etapa 3A, a 36 meses, aunque ahorita más estable para reportar es a 24 meses, ¿no? Porque hay pacientes que todavía siguen ahí corriendo, todavía están disparejos, finalmente los temas de las curvas de Kaplan y Meier. Pero en esta población, lo primero es que a 24 meses, con alectinib, el 93% estaban libres de enfermedad versus un 63%. Es casi un 30% de diferencia en la supervivencia libre de enfermedad. Y a los que les gusta eso, pues es más o menos un número necesario de tratar de 3 y algo, ¿no? Entonces, clínicamente muy significativo. Y estadísticamente también. La reducción de riesgo, pues el HR 0.24, ¿no? Pocas veces hemos visto esa reducción de riesgo. Obviamente con la Daura ya estamos cerca de eso también. Y esto también clínicamente significativo. Entonces, el primer objetivo que se estaban poniendo es eso, ¿no? El riesgo de poner pacientes de una etapa clínica un poquito menor, ¿no? Como el que era el anterior 1B, era que ahí no se viera tanto beneficio. Y se vio un HR muy similar, ¿no? Donde entonces esa población, aunque es menor por proporción, aún así la reducción de riesgo también fue de manera importante, donde ya en global el HR 0.24, ¿no? Entonces, obviamente se ve muy bien en la supervivencia libre de enfermedad, que es el objetivo que primero nos pueden reportar, y claramente ahorita la supervivencia global no nos pueden dar muchos datos porque eso está muy inmaduro. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, la verdad es que prácticamente todos los subgrupos se beneficiaron cuando se hizo el análisis en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad. El único que parecía que no, porque cruzaba la unidad, era la etapa clínica 1B, pero justo como mencioné al inicio, fueron pues la menor proporción de pacientes, ¿no? De estos solo se incluyeron el 11%, y de estos pues realmente los que habían cumplido el evento pues eran muy pocos pacientes, ¿no? Pero también después ellos hicieron un análisis por etapa clínica y bueno, pues parecería que al menos por el hazard ratio, tanto la etapa clínica 1B, 2 y 3, pues prácticamente son hazard ratios muy parecidos. Etapa clínica 1B de 0.21, la etapa clínica 2 de 0.24 y la etapa clínica 3A de 0.25 de hazard ratio. Entonces son como muy parecidos. Yo todavía tendría mis dudas en etapas clínicas 1B, ¿no? Pero sí, obviamente pareciera que entre mayor es la etapa, pues el beneficio se incrementa. Sí, es que comentan hace ratito del número de pacientes y ahorita de la 1B. Yo también lo cuestiono. Aquí se ve un resultado, un hazard ratio que lo vemos impresionante, ¿no? Hazard ratio de 0.21 y dice uno, bueno, pues parece que es muy sólido, pero son 26 pacientes. Y la otra es que, si se fijan, el brazo de quimioterapia le fue de la patada. O sea, el brazo de quimioterapia en 1B, uno no esperaría eso. Y en el Adaura, que sí se ven más homogéneos los resultados, más acorde a lo que vemos, el hazard ratio es de 0.5. O sea, sí se ve un beneficio en el 1B. Y pero aquí se ve un desempeño muy malo de la quimioterapia. Ahora, algo que es importante también, en el 1B, pues tenemos más o menos aprox un 30% de recurrencia. Vemos pacientes jóvenes. Entonces, es la posibilidad de mantener controlada la enfermedad, ¿no? Que aquí se ve un control brutal, o sea, con los poquitos pacientes que hay, pero se ve un control muy bueno, con el mismo hazard ratio, pero sí entendiendo todas estas cuestiones de lo que estábamos platicando, ¿no? Parece que se desempeña la quimioterapia más mal que inclusive en los otros grupos. O sea, si se fijan ahí, las curvas están así como que se ve peor el 1B que tener 2 y que tener 3A. Hoy son poquitos pacientes, pero está así como raro. Y pues son de esas cosas que tenemos que como que considerar, ¿no? En el resultado, como dice muy bien Maritza, en las etapas 1B de antes, que son los 2A en la actualidad, ¿no? Y pues bueno, una pregunta ahorita que están comentando de los subgrupos. ¿Les hubiera gustado ver algún subgrupo que analizara adicional conmutaciones,
les hubiera gustado un subgrupo adicional que analizara las variantes, porque son factores que pueden tener que ver a lo mejor con cuestiones pronósticas y a lo mejor con posibles secuencias de tratamiento después. Entonces, por ejemplo, ya hemos comentado, variante 3, cuando das alectinib, un 30-40% hacen G1202R, que es muy sensible al orlatinib, por ejemplo. Entonces, a lo mejor en este forest plot de sobrevida libre de eventos no nos genera tanto impacto, pero en una sobrevida global, si esos pacientes pudieran tener acceso, al final no nada más trata de un estudio, sino de la vida de personas y cómo poder hacer las cosas mejor, pero les hubiera gustado entender un poquito más estas características o alguna otra que se me esté escapando. Yo creo que sí valdría la pena, sobre todo, sabemos que la variante más frecuente es la variante 1, ¿no? Pero la variante 3 es la que tiene peor pronóstico, ¿no? Que incluso, pues aquí el uso de alectinib en etapas metastásicas no sería nuestra primera opción, justo porque tienen más este mecanismo de resistencia con la G1202R, ¿no? Entonces, creo que sí valdría la pena, bajo un estudio, un ensayo clínico justo, analizar todos estos datos, ¿no? Con mutaciones como TP53, que también se ha descrito, incluso ciclinas también como mecanismos que pudieran tener un peor pronóstico en los pacientes. Yo creo que sí valdría la pena ver este análisis. Obviamente, creo que todavía no estamos en un punto en el que tomemos en la vida real estos parámetros para una decisión más concisa, pero bajo un ensayo clínico sí nos daría como este panorama más amplio, creo yo. Yo creo que la palabra clave ahí es pronóstico, ¿no? O sea, finalmente sí lo mencionas así, Jorge, que es que conocer ese tipo de alteraciones nos puede hablar de un poquito del pronóstico y que hagas lo que hagas va a tener un pronóstico y que eventualmente cuando los demás medicamentos estén empezando a probarse en la etapa temprana, ¿no? Los otros inhibidores de TKIs, inhibidores de ALK, finalmente van a ser opciones con las que, aunque yo dudo que se comparen, ¿no? Porque nunca lo van a hacer así, que comparen un inhibidor con otro en el mismo ensayo, creo que el tenerlo disponible ya en el mercado sí nos puede dar la opción de seleccionar alguno de los otros en el caso de que tengas una variante de mal pronóstico. Entonces, sí, yo espero que tengan esos datos porque sí están siempre recolectando información de tanto tumoral, ¿no? Como de las variantes y ya ese estándar está secuenciando. Entonces, esa información sí es real, no está ahorita reportada. Lo que está reportada son las características clínicas, donde en análisis por subgrupos, pues prácticamente todos se ven que se benefician. Como ya había dicho Maritza, en el forest plot lo que vemos que cruza la unidad, el intervalo de confianza superior es en los etapa 1B, pero de ahí en fuera los demás están del lado del tratamiento experimental. Sí, yo aquí también coincido, ¿no?, con lo que comentan en los también de pobre pronóstico, donde pensando en esos pacientes, aunque no son analizados realmente aquí en este estudio, algo que se me hace raro es que pues, no les des la quimio inicial, que dices, bueno, a lo mejor, el medicamento es muy bueno, pero la quimio inicial con ese beneficio pequeñito que sabemos que nos da la quimio en adyuvancia, pero pues podría tener un efecto, ¿no? Entonces, es algo que yo por eso no creo que este estudio, aunque con la información que tenemos, que es buena, los hazard ratios que ya comentaron, no sea un estudio para abandonar la quimio en este grupo de pacientes. Yo creo que deben de recibir todavía adyuvancia con quimio. Por eso, por lo menos esa es mi impresión. Y luego continuar con el tratamiento, ¿no?, oral y todo, ¿no? Y esa es mi impresión. Pero, y ahora en relación a la sobrevida libre de eventos del sistema nervioso central, no sé si quieres comentar tú, Maritza. Sí, bueno, la verdad es que es un resultado que nos da en el brazo de alectinib una disminución del riesgo de enfermedad en sistema nervioso central del 78%. O sea, realmente pues hubo una diferencia importante entre los dos brazos. Creo que era algo que justo decíamos al inicio, se trató de hacer con estas resonancias tan seguidas, ¿no? Sabemos que en el 50-60% de los pacientes con un rearreglo de ALK van a presentar enfermedad en sistema nervioso central a lo largo de la enfermedad. Entonces, creo que era algo que querían dejar en claro, ¿no?, los autores,
a mi parecer sí se me hizo pues que cada 3 meses en una etapa temprana era muy corto el periodo, ¿no? Y que además replicarlo en medio institucional es complejo, ¿no? Pero bueno, finalmente se logró, era uno de los objetivos secundarios, la supervivencia libre de enfermedad en sistema nervioso central. Sí. Y algo también que llama la atención nos dan también ellos la información en relación a las progresiones, ¿no? Los sitios de progresión. ¿No sé si quieres comentar tú algo, Fabián? Sí, la verdad es que sí dan información sobre qué tipo de progresión o recurrencia más bien se están presentando. Lo primero que podemos ver es que en el grupo de alectinib se disminuye mucho las progresiones y las muertes a nivel del sistema nervioso central, y lo que se reporta o lo que se va reportando son locorregionales y a distancia. Y cuando vemos la gráfica, cuando vemos en el grupo de quimioterapia, pues hay prácticamente el mismo número de recurrencias locorregionales y a distancia. Entonces, sí habla obviamente del control que se está teniendo de manera global, no solo sistémico, porque sistémico no siempre incluye el sistema nervioso central, sino que es sistémico, locorregional, sistémico y sistema nervioso central. Entonces, pues bueno, eso habla también del patrón de control del medicamento, y que pues controla tanto a nivel central, sistema nervioso central, como a nivel sistémico y local. Sí, yo la verdad es que se me hace interesante los resultados. Ahorita yo creo que mucho de lo que estamos viendo es el beneficio de dar un medicamento dirigido, que es algo que hemos visto, ¿no? Cuando hay una progresión, en este caso una recurrencia, pero cuando hay una progresión con un TKI, generalmente muchas progresiones son lentas, asintomáticas, ¿no? Y no sé si eso explique que vemos ese porcentaje más importante de afección locorregional que a distancia, que es lo que normalmente esperamos, ¿no? Esperamos como pasó más o menos en el brazo de quimioterapia. Aquí vemos la enfermedad a distancia como que muy, muy pequeñita. Ahora, también estamos hablando posiblemente el grueso de estos pacientes que recurrieron es durante el tratamiento de alectinib, ¿no? Entonces estamos todavía viendo un beneficio de cuando mantienes la droga, pero posiblemente en unos años que nos saquen un poco más de información, a lo mejor el patrón de recurrencia se empareja a distancia en los demás. No sé ustedes qué piensen en esta parte. Sí, yo la verdad es que por lo del tiempo de seguimiento, sí, que ahorita se llevan, ¿no? 27, 28 meses de seguimiento, ¿no? Apenas están terminando los pacientes que están en los 24 por protocolo de alectinib. Es muy pronto para que veamos como que de repente se empiecen a separar, ¿no? Y después se empiecen ahora sí que a emparejar. Yo creo que necesitaríamos ver al menos el seguimiento a 36 y a 48 meses como para ver si hay una tendencia. Porque en el ADAURA sí se veía una tendencia en los primeros análisis intermedios, no en el inicial, que una vez que empieza uno a terminar de dar el medicamento, el TKI, cómo empezaban a emparejarse las curvas en las recurrencias, no en la supervivencia, pero sí en las recurrencias, y sí había como este fenómeno de lavado, ¿no? Del medicamento, y cómo empezaban a haber más recurrencias. Entonces, esto todavía no lo vemos en el ALINA por el tiempo. Yo creo que lo vamos a empezar a ver más en los seguimientos adelante, pero no sé si vaya a impactar tanto en la supervivencia global como esperamos. Sí, yo creo que ahí va a pasar un fenómeno raro, porque justo a 2 años, ¿no? El 60% de los pacientes en el brazo de quimioterapia ya tenían una recurrencia. Entonces, si en ese momento ellos empiezan con el TKI, pues realmente sí se van a como juntar esas 2 líneas, por así decirlo, de supervivencia de los pacientes que después de los 2 años empiecen justo también después de 2 años de alectinib empiecen a recurrir, y los pacientes que a lo mejor lo hicieron antes con quimio, pero que ya estén en tratamiento de TKI. Entonces, esos datos van a estar interesantes, creo. A ver si nos deja justo analizar la supervivencia global, ¿no? Y ahorita hace ratito hicimos como una discusión breve de secuenciación de nueva generación y todo, y vamos a hablar también de qué pasa con las segundas líneas. Y esto yo creo que se modifica en el momento que hay la recurrencia, ¿no? Porque una cosa es que te progrese sobre alectinib y una cosa es que te progrese después del tratamiento con alectinib. Entonces, en relación a eso, ¿cómo vieron los tratamientos y qué es lo que deberíamos de pensar ante una progresión tanto durante alectinib, cómo podríamos manejarla, y posterior a alectinib?
Lo primero es que, a diferencia de otros estudios de adjuvancia, aquí algo que hay que reconocer es que un gran porcentaje de pacientes en el grupo de quimioterapia tuvo acceso a un inhibidor de TKI, inhibidor de ALK, ¿no? Aquí fueron el 76%, de los cuales el 59% tuvieron acceso a alectinib, ¿no? Es algo que se le criticó mucho a Daura, que es que esos pacientes, menos del 50% tuvieron acceso a un anti-GFR, y que obviamente eso pudo haber impactado en esa supervivencia global positiva que vemos, ¿no? En este caso sí se tuvieron acceso, la mayoría fueron a alectinib, que digo, eso ya ellos así lo dicen, era a la opción del médico tratante, y también hay que considerar que en muchos lugares todavía la comercialización de alectinib es mucho más frecuente que de los otros tres, ¿no? En el caso de los pacientes con alectinib, pues la mayoría recibió, cuando digo la mayoría, ya habían recibido TKI, aquí 47% recibieron algún tipo de TKI, anti-ALK, ya los menos, y en ambos casos la mayoría fueron alectinib y brigatinib. Digo, sí hay pocos de Criso y Lorla, pero la verdad es que son tan poquitos que no son tan representativos como para saber realmente qué patrón eso va a jugar en la supervivencia global. Eso va a estar interesante. Muy poquitos recibieron inmunoterapia, digo, eso en concordancia con lo que ya sabemos, pero seguramente todavía, incluso bajo protocolo, lo pudieron haber recibido, y eso no lo vamos a saber, pero la mayoría de los pacientes sí pudo recibir eso. El cómo secuenciar, eso sí es todavía más complejo, porque si recurres sobre alectinib, pues sabes que está haciendo un mecanismo de resistencia primario, ¿no? Ahí sobre ese medicamento, y ya hay que, ahora sí que, acotarse a la rama de, ¿no?, mecanismos de resistencia a inhibidores de tiosinquinasa, y dependiendo de si es segunda, tercera generación. Creo que eso que hemos hecho en otros tumores, de que tienen una recurrencia después de 12 meses para poderlos volver a reexponer, pues creo que va a ser como que la única forma de darnos un parámetro, ¿no? Para considerar volverlo a poner, pero creo que lo ideal es volverlo a secuenciar, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser fundamental, justo, ojalá más adelante pudiéramos tener estos datos. Pero algo que es importante mencionar es que ya dijo Fabián, de los pacientes que recibieron tratamiento con TKI fueron casi el 50%, pero 40% después en el brazo de alectinib recibió quimio. Entonces, aquí quiero suponer que si se analizaron estos mecanismos de resistencia, probablemente tenían alguna alteración que no iban a poder vencer justo con algún otro TKI, ¿no? Entonces, ninguno recibió Lorla, o a lo mejor estos pacientes tenían variante 3 y después hicieron la G202R, y a lo mejor no se tenía acceso a Lorla. Bueno, son muchas cosas que pudieron pasar, pero sí recordar que el 40% de estos pacientes recibió quimioterapia, ¿no? Y obviamente hacer un NGS al inicio nos da un panorama en cuanto al pronóstico, pero a la recurrencia también hemos visto que en la medida de lo posible hay que volver a hacerlo, ¿no? Porque ahí podemos identificar estos nuevos mecanismos de resistencia, e incluso activación de alguna otra vía de señalización, ¿no? Que también puede llegar a estar pasando en estos pacientes. Ahorita Fabián tocaba un tema así como interesante, ¿no? La parte del cuánto tiempo le dejas pasar para que, le di alectinib 2 años, le suspendí, y a los 2 meses, a los 3 meses, que haces la tomografía a los 3 meses, ya tengo, o a los 4 meses, según, ya tengo progresión. Entonces, me tengo que, le puedo reinducir y hacer un seguimiento corto a ver si el alectinib jala, por ejemplo, o de plano hago secuenciación de nueva generación buscando un mecanismo de resistencia, las dos, o me paso a quimio. Pues lo ideal, si tienes todas las condiciones, yo lo que opino sería volver a secuenciar, ¿no? Pero la realidad es que eso, incluso en la etapa avanzada, no es posible, ¿no? Y muchas veces uno tiene que buscar las otras estrategias. Ahorita un poquito por cómo se diseñaron los estudios en etapa avanzada, sabemos que después de alectinib puedes usar, por ejemplo, Lorla, ¿no? Que sería una buena segunda opción, a ciegas, que sería como que una de esas recomendaciones que ya no nos gusta, si estamos hablando de medicina de precisión, eso de hacerlo a ciegas. Sí hay probabilidad de que tengas ahí respuestas y que rescates a algunos pacientes, pero que muchos otra vez no. Entonces, la mejor opción sería volver a secuenciar.
Y bueno, finalmente, si no es una opción, pues en su momento iniciar quimioterapia, pues también hay que aprovechar el uso de la quimioterapia, específicamente no en estos pacientes, si no le has dado platinos, ya sabemos que hay que volverle a intentar platino, y obviamente con este análisis del pemetrexed, ¿no? Como que sea la quimio de elección para este grupo, pues obviamente hay que usarlo, ¿no? No hay que tenerle miedo. Pero si se puede secuenciar desde antes y tener esto, creo que sí. La otra es el tiempo, 2-3 meses, que tengamos actividad después de 2-3 meses de no tener nada a tener actividad, pues yo creo que también no sería muy buena idea, o yo no me sentiría tan cómodo volviéndole a reintroducir alectinib en ese momento, porque pues el riesgo de que otra vez tenga una progresión, y ya sabemos cómo son estos pacientes, ¿no? Que pueden tener una progresión muy explosiva. Entonces, a lo mejor buscar algo con que controlar la enfermedad en lo que uno reestructura su abordaje, ¿no? Yo coincido totalmente con Fabián y creo que nada más agregaría también a dónde fue la recurrencia, ¿no? El sitio de recurrencia también es bien importante, ¿no? Porque a lo mejor es una recurrencia a distancia, sí, pero cerebro está bien, ¿no? O incluso con metas en cerebro, la verdad es que, por ejemplo, ahí darle quimioterapia, híjole, siempre como que buscamos algo más, justo estos pacientes con alguna mutación driver, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro punto a agregar, el tiempo y el sitio de recurrencia. Digo, aquí a mí sí se me antojaría, seguir con un TKI para proteger el sistema nervioso central y bueno, si se puede hacer pues otro NGS, ¿no? Y ver estos mecanismos de resistencia. Y si fuera pues a veces tenemos en estos pacientes que luego nos pasa muy seguido, es una recurrencia muy, muy localizada, candidato a cirugía, radiocirugía. ¿Lo operas y lo dejas así o le darías algo? Perdón, pero ya. Sí. Fíjate que en el caso de mutaciones no drivers, a lo mejor estaría tranquilo, ¿no? Donde ya los expusiste a inmuno y sabes que como que sí la inmuno no tiene ahí un mecanismo de contención. En EGFR a lo mejor también, pero yo creo que en estos pacientes sí no los dejaría sin nada. O sea, tienen un comportamiento así. Si ya hizo una metástasis, si ya tuvo una recurrencia metastásica, pues sabes que eso va a despertar en cualquier otro momento, ¿no? Y control local sí, suena que es una opción cuando tienes enfermedad oligometastásica, pero no me sentiría tan cómodo también dejándolo hasta la siguiente recurrencia o progresión, porque finalmente son con un comportamiento agresivo. Y ahora en relación a las toxicidades, algo que quieran comentar, son muy parecidas a lo que ya conocemos, pero con algunas diferencias, ¿no? Bueno, yo la verdad es que aquí recalcaría que casi todos los pacientes que tuvieron alguna toxicidad fueron grado 1 y grado 2, que creo que eso pues va mucho en relación a lo que hemos visto en la etapa metastásica, que son toxicidades que las puedes manejar y que son bien toleradas por los pacientes. Toxicidades mucho de lo que hemos visto, sobre todo alteración a nivel de PFHs, de anemia, ¿no? También la CPK, pero que, bueno, en más del 90% estas fueron grado 1 y grado 2, ¿no? Entonces, la verdad es que en cuanto a la toxicidad, ya lo comentábamos hace rato aquí en corto, pues con alectinib hemos tenido pues bastante buena tolerancia con los pacientes. Oigan, ¿y qué debemos de esperar en el futuro? Porque ahorita hay mucha competencia, o sea, realmente dar adyuvancia es una cosa que ya vimos que muestra cierto beneficio, pero también está en los tratamientos neoadyuvantes o perioperatorios. ¿Qué es lo que sigue con estos pacientes en LK? Pues sí hay no hay varios estudios que están corriendo en donde están buscando aprobar, o más bien están buscando probar y testear su papel como tratamiento perioperatorio, ¿no? Yo no compararía, no lo podría comparar con los estudios de inmunoterapia perioperatorio, no tanto perioperatorio como adyuvante, porque sí el mecanismo de acción del medicamento es diferente, ¿no? Y aunque nos den buenas tasas de respuestas, no sabemos qué tanto eso va a llevar realmente a una respuesta patológica completa. Puede que sí tenga su valor en que pueda disminuir el volumen tumoral como para que hagas una lesión todavía, una cirugía más segura o que en la que le alcances una cirugía con un éxito oncológico, por decirlo así. Entonces sí estoy muy interesado en saber cómo se van a desarrollar y qué objetivos nos van a poner, porque en la
inmunoterapia, pues lo de la respuesta patológica completa y respuesta patológica mayor, que se discute mucho cuál deberíamos estar buscando, sí se están asociando como un subrogado de supervivencia libre de evento. Acá hay que verlo, ¿no? Y hay que ver, saber si esa respuesta patológica, la que sea, se va a poder trasladar en un beneficio. Y si, vamos a poner el ejemplo otra vez, si tiene una respuesta patológica completa, ¿qué tanto le voy a dar de adyuvancia? ¿No? Porque finalmente otra vez es 1, 2, 3, 5 años. O sea, eso también es una cuestión que se tiene que empezar a explorar. Y bueno, en la etapa 3, pues también hay un estudio en pacientes con etapa 3 irresecable, ALK positivo, en donde van a recibir alectinib versus durvalumab, que como discutíamos, ese grupo o ese brazo comparador, pues está peculiar porque pues ya tenemos como que información de que estos pacientes no son los que más se benefician de la inmunoterapia, ¿no? O está poco explorado, entonces... Sí, tenemos el problema, ¿no? De que el estándar es el Pacific para todos, pero cada vez sabemos más que estos EGFR, estos ALK, ROS posiblemente, y algunos otros subgrupos que se dan más en no fumadores, pues parece que la inmunoterapia no tiene un rol, por lo menos a lo mejor un rol en la mayoría de pacientes, ¿no? Un rol adecuado. Entonces, ahorita se ha generalizado y por eso se hace el comparativo, pero tú ¿cómo ves, Maritza, este estudio fase 3 que van a dar, comparar, a poner a competir alectinib, que ahorita le va a ir súper bien, ¿no? Como estamos viendo ahorita, versus un medicamento que posiblemente, pues es el estándar, pero... Sí, digo, ese es el estudio Horizon que justo presentaron, se presentó por el doctor Pasares, y sí, la verdad es que es un estudio que, es un estudio fase 3, sí, pero es un estudio que yo no sé si el brazo comparador después de la quimioradio, digo, el brazo comparador es durvalumab porque es el estándar en el estudio Pacific, pero pues recordemos que ese estudio incluyó un pequeño porcentaje de pacientes que tenían alguna mutación EGFR o ALK, ¿no? Realmente no es como un estudio tan representativo de estas mutaciones, ¿no? En este estudio, por ejemplo, también se incluye ROS1 y se incluye RET, ¿no? Cada uno con su respectivo TKI, ¿no? Y aparte también ALK, pues seguramente va a ser positivo para el brazo de TKI, ¿no? Finalmente, ahí la verdad, no sé, el durvalumab creo que no es el mejor comparador, como tú lo dices. Sí, hemos platicado en programas anteriores del concepto de tanto neoadyuvante como en la parte perioperatoria, algunos estudios donde los pacientes que, como aquí, son etapas 3 no operables, pues finalmente algunos se pueden hacer operables. Y entonces ahí es donde, en este contexto de paciente, lo que comentabas tú hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa? Esto ya es, yo lo entiendo diferente, no le quiero decir perioperatorio porque nos confundimos en un paciente no operable que convierto. Entonces, que se puede hacer operable. Entonces, ahí se me hacen más atractivos los estudios de perioperatorio que que es de fase 3, de comparación de quimio-radio versus, o sea, durva, y luego ver, o alectinib. La verdad es que se me hace como diferente. Creo que tengo más entusiasmo, me daría más entusiasmo meterlo al otro proyecto. Pero pues son de esas cosas porque vemos la respuesta y lo que comentabas, aunque no quedan claras cosas que debemos de ir estudiando, pero creo que si tuviera que escoger un paciente a dónde lo metería, preferiría meterlo a ver si puede hacer una conversión, que casi seguro lo vas a lograr porque tienes muy buenas respuestas. Claro, justo ahí uno de los estudios, el estudio Náutica, que sí evalúa pacientes etapa clínica 2, 3A y algunos 3B, que eran T3N2. ¿No? Entonces, creo que, como tú dices, ahí sí vamos a esperar esos resultados justo porque, como bien decimos, hay que ver también qué N2, de qué estamos hablando, y para ver si estos pacientes finalmente sí pudieron ser llevados a un procedimiento quirúrgico. Aquí recibían, en este estudio, reciben neoadyuvancia con alectinib 8 semanas, que ahí también ese es otro punto que me gustaría oír su opinión. 8 semanas de neoadyuvancia, ¿les parece como buen tiempo? ¿Es poco? ¿Es mucho? No lo sé. Pero bueno, estos estudios que se están haciendo en adyuvancia, justo ambos están dando 8 semanas. Sí, a mí fíjate que a diferencia de la inmuno donde están dando 3 o 4 ciclos, yo fíjate que con los TKIs como accionan muy rápido, o sea, realmente son mucho más rápidos, creo que 2 meses es como bueno. Pero yo lo que haría sería más o menos, me gustó mucho el Neodaura en que lo combinan con quimio.
esa parte de combinarlo con quimio por las conmutaciones, por esos pacientes que están con un pronóstico diferente, yo creo que la quimio te aporta un poquito en esa población. Pero, pues bueno, es algo que digamos que por eso me gustó el estudio Neodaura, me gustaría eso en este estudio, pero creo que con 2 meses yo por la parte del TKI yo me quedaría tranquilo. Sí, yo creo que la pregunta también, extendiendo la pregunta que hace Maritza es, ¿y si responde más? ¿No? Entonces yo creo que dices, ¿y si responde más en vez de 8 llevarlo a, no sé, 12, ¿no? Finalmente tenemos que empezar a ver lo que se está reportando desde los estudios fase 1 y fase 2, como para que tenga uno una idea de qué tanto responde, porque sabemos que la respuesta es rápida, ¿no? Pero estamos acostumbrados al paciente que está muy sintomático, ha avanzado y que cuando le inicias un inhibidor de ALK, te responde en 2, 3 semanas, ya estás viendo una mejoría significativa. Que de todas maneras eso tienes que trasladar a la imagen, ¿no? En este caso, yo creo que a eso va, de que dices, bueno, y si le doy otras 4 semanas, podría responder más, podría alcanzar respuesta patológica completa, conociendo que el mecanismo de acción no siempre es totalmente para destruir completamente al tumor, ¿no? Sino sobre todo un muy buen control del tumor. Yo creo que en ese punto está así. Yo también estaría tranquilo con 8 semanas, pero me quedaría la duda de, bueno, ¿y si le pongo más tiempo? Porque también sería un tiempo justo para ver que sí esté respondiendo. Lo de siempre, que siempre tenemos ese miedo de, ¿y si progresa durante el tratamiento? Creo que a lo mejor aquí sería menos, pero igual siempre hay que estar alerta. Y la pregunta que me gustaría es, ¿en qué momento biomarcamos? Porque evidentemente a estos pacientes hay que biomarcarlos. Si queremos identificar al paciente que va a TKI, ya sea ALK o sea GFR, y al mismo tiempo empezar a biomarcar para perfilar a inmuno, pues entonces creo que la biomarcación tendría que ser en la biopsia inicial, ¿no? No esperar a la cirugía, no esperar a otros procedimientos, sino desde la biopsia inicial ya estar biomarcando sí o sí, porque si no, nunca vamos a poder perfilar apropiadamente al paciente. Claro, sí. No, de acuerdo, bien, pues muchas gracias a los dos. Y no sé si quieren dar algún mensaje a los que nos están escuchando. No, pues la verdad es que muchas gracias por la invitación. Creo que también con los resultados que hemos tenido ya en etapas tempranas, ¿no? Finalmente todo esto lo sabíamos en etapas metastásicas y aún así en etapas metastásicas seguimos teniendo nuestros diferentes opciones y todavía tenemos mucho reto. Creo que ahorita traspolarlo a etapas más tempranas, la verdad es que se está volviendo todavía más interesante esto, ¿no? Y como dice Fabián, la verdad es que hemos aprendido que la biomarcación pues va desde el diagnóstico y ya prácticamente en todas las etapas, ¿no? Entonces ha cambiado mucho esto, se está volviendo más interesante, tenemos más cosas que discutir, pero también se están generando más preguntas, ¿no? Entonces como esto, el tiempo y si progresa después de darles la adyuvancia, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo consideramos que es una resistencia primaria todavía? Esas son preguntas que todavía están al aire, ¿no? Y qué impacto tiene en la adyuvancia los otros factores como las conmutaciones, como las variantes. Esto lo sabemos en etapas metastásicas. Probablemente aquí tenga otro comportamiento y aún no conocemos esa información. Entonces se está volviendo muy interesante todo esto. No, nuevamente agradecerte por la invitación y también a Maritza por estar el día de hoy en la discusión. Yo, como último comentario, sí me gustaría mencionar nuevamente esto, que también está en la discusión lo de los objetivos que estamos buscando, ¿no? En la etapa temprana, y que no todos los tumores van a tener el mismo objetivo, ¿no? Y específico, no es lo mismo hablar de cáncer de colon, ¿no? Hablar de cáncer de mama y en este caso cáncer de pulmón. Y en este caso está claro que además en el cáncer de pulmón también importa, ¿no? la alteración driver que nos está llevando, y que cada tumor y su alteración driver sí justifica una discusión aparte. Porque aquí no estamos viendo los estudios de farmacoeconomía, que todavía son mucho más complejos, en donde en algunos casos sí va a justificarse que aunque no vivan más, porque obviamente tienen otras opciones de tratamiento en la etapa avanzada, de todas maneras que sí vivan bien, ¿no? Con una buena calidad de vida. Entonces yo creo que eso no está cerrado, hay que volverlo a estarlo platicando. Y este es un ejemplo, a diferencia de GFR, en donde que también se discute lo mismo, qué tanto impacto o qué tanto peso le debemos dar a estos desenlaces, ¿no? Entonces yo creo que eso es una discusión abierta y que se debe ejercitar con cada tumor y ya después con cada paciente.
Y pues muchas gracias por ayudarme a hacer este análisis. Y pues gracias a los que nos están escuchando y no olviden de dejar sus comentarios, saben que son muy valiosos aquí. El aprendizaje, como ven, es bidireccional, entonces sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Esto fue En Contexto. Muchas gracias.